Buenas noches, esta es una presentación para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD del curso de Diseño de Proyectos, preparada por Kelly Joana Mondragón Romo, presentada a la tutora Marcela Prada. La siguiente presentación ayudará a que el estudiante comprenda de una forma más lógica y secuencial qué es el diseño de proyectos. Trataremos esencialmente dos unidades del módulo de diseño de proyectos. En la primera se describen los elementos conceptuales básicos y en la segunda el estudiante podrá adquirir los conocimientos básicos para la aplicación de los conceptos adquiridos de tal forma que pueda diseñar los proyectos que van a ser la respuesta a las necesidades o problemáticas presentadas en su entorno. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto no es más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema que se debe resolver o la satisfacción de una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades de la persona. ¿Cómo surgen los proyectos? ¿De qué nace? El proyecto surge como respuesta a una idea que busca ya sea la solución de un problema o la forma más apropiada para suplir una necesidad que aqueja a una comunidad, es decir, algo que afecte el contexto. Entonces hablamos de dos particularmente, una necesidad que es algo que es carente en el medio, por tal razón con el tiempo se puede satisfacer ese deseo, o un problema, que es una situación que puede ser caótica y que es necesario darle solución inmediata. De allí es donde genera un proyecto de inmediatez o a corto plazo. Después de identificar cuál es la necesidad o problema, entonces pasamos a la fase de preparación. La preparación implica que las primeras acciones se encaminen a la recopilación de toda aquella información que permita conocer el contexto y de esta manera entender mejor los planteamientos hechos en el estudio. De esta manera ya entramos a clasificar los tipos de proyectos. Tenemos varios tipos de proyectos, como por ejemplo, según su carácter, que se clasifican en sociales y financieros. Según el sector de la economía, se pueden clasificar en agropecuarios o industriales. Hay proyectos de infraestructura social, económica y de servicios. Se pueden clasificar también por el ejecutor. Pueden ser públicos, privados o mixtos. Según la influencia, que es local, nacional o multinacional. Y por el tiempo de realización, de inmediatez, a largo plazo, a mediano plazo, plurianuales. Aquí como una notita especial se dice que los proyectos se pueden clasificar en más de un tipo. Es decir, yo puedo tener un proyecto de carácter social con influencia local y a mediano plazo. O sea que se clasifica en tres tipos. Es de carácter social con influencia nacional y su tiempo de realización es a mediano plazo. Ya en esta parte empezamos la etapa de incubación y formulación del problema, que es donde hay una idea inicial acerca de las acciones a emprender para dar solución al problema identificado. Lo que sigue es pensar si las ideas planteadas sobre las posibles acciones a emprender es exactamente la mejor alternativa de solución para esa necesidad o problema. Ya ahorita entramos entonces a la fase de verificación, donde empieza la viabilidad técnica. Se mira desde el punto de vista técnico si son realizables las acciones propuestas, si pueden ser exitosas. Se mira la viabilidad administrativa, que es donde se pregunta si los responsables están en capacidad de organizar y administrar bien las actividades planteadas. Se verifica la viabilidad institucional, si hay facilidades o restricciones que impongan o puedan imponer los organismos estatales de orden nacional, regional o local a las actividades propuestas. Se verifica la viabilidad ambiental, que es también si debemos preguntarnos
si el medio donde estamos soportará la acción prevista. Miramos la viabilidad social y cultural, que es donde se estudia y se determina las características sociales y culturales de la región en la cual se piensa implementar y operar el proyecto. Se verifica también la viabilidad política, es decir, quiénes ejercen el poder territorial, político, económico, social. Se verifica la viabilidad económica y financiera, es decir, si hay suficientes recursos para la puesta en marcha del proyecto. Y ya como resultado de esta fase, se debe establecer tanto la viabilidad como la factibilidad del proyecto. Es decir, que el proyecto es viable cuando existen las condiciones y los recursos para su ejecución. Y la viabilidad está relacionada con la posibilidad de implementación y operación del proyecto. Entonces, el proyecto es factible cuando resulta recomendable desde los puntos de vista técnico, político, económico, social, cultural, ambiental. Es decir, en otras palabras, mediante la factibilidad se demuestra la conveniencia del proyecto. En esta etapa ya entramos a la planificación, que se hace un esquema de trabajo sobre el cual puede ubicarse la programación de actividades, y esta etapa es importante porque nos indica cómo y cuándo vamos a producir cada resultado. Es decir, en esta fase nos tenemos que hacer unos tipos de preguntas: ¿qué se va a hacer? ¿Para quién lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuánto cuesta hacerlo? Entonces, en esta etapa se mira el inventario y determinación de actividades a realizar, ordenación de las actividades con relación al tiempo disponible, sincronización de las diferentes actividades, indicación de los recursos humanos, económicos, técnicos para cada una de las actividades del proyecto. En este momento ya también las actividades se deben realizar, se realiza una ubicación en el tiempo de cada actividad. Se indica el cumplimiento de los cronogramas de trabajo, pues esto es uno de los problemas más serios de la administración del proyecto. Luego se plantean los objetivos y resultados esperados que se desea obtener al final de la acción. Es decir, los objetivos se formulan como la solución de un problema o el aprovechamiento de una oportunidad. Los objetivos responden a la pregunta ¿qué se desea obtener al culminar la acción? Naturalmente, lo que se haga tiene un sentido o una utilidad que en la mayoría de los casos podría ser la solución total o parcial del problema identificado. Es necesario que los objetivos reflejen que el proyecto es de la gente y para la gente, y que los resultados a obtener dependen de su nivel de identidad con la propuesta, del compromiso con los resultados y de su disposición para el cambio. Ahora, hablando de resultados esperados, son los productos concretos alcanzados por las comunidades comprometidas con el proyecto de acuerdo con los objetivos propuestos. Cualquiera que sea el tipo de proyecto, los resultados esperados deben traducirse en algo concreto y verificable. En esta etapa también se definen los indicadores, es decir, que a medida que se desarrolla una acción se pueden definir nuevos indicadores, mientras que algunos puedan suprimirse por resultar inútiles en la práctica. La verificabilidad es una de las condiciones, la cual nos dice que los indicadores deben establecerse de tal modo que sea posible comprobar o verificar los cambios que se van produciendo en el proyecto. La validez de los indicadores se refiere a su capacidad para medir lo que se pretende medir. La accesibilidad y la viabilidad son condiciones importantes para alcanzar buena medición de los resultados del proyecto. Pues es necesario identificar los objetivos y resultados esperados dentro de esta fase y mantener los indicadores para ver si se están cumpliendo estos objetivos y si efectivamente después van a dar los resultados esperados. Ahora sigue la etapa de la evaluación del proyecto,
que son los criterios de evaluación, que se pueden resumir de la siguiente manera. Se pueden definir en logros, que se refiere a la medición de los efectos producidos por el proyecto. Se puede evaluar en eficiencia, que es acerca de la productividad del programa. La persistencia, pues muchos proyectos se proponen conseguir modificaciones durables en las personas, ya sean en sus actitudes, capacidades, habilidades. Entonces la evaluación debe apreciar en qué grado se cumple con lo previsto. Y el impacto. El impacto de un proyecto se refiere a la ponderación de la importancia relativa de los resultados en comparación con la magnitud del problema con el cual se relaciona. Entonces la evaluación del proyecto es una actividad que suele obviarse, pero esta es una fase del ciclo del proyecto que permite hacer la cualificación profunda del proceso. Volver sobre la experiencia es una acción que brinda la oportunidad de mejorar el modo de acción y de identificar problemas que pueden ser abordados nuevamente por medio de proyectos. Bueno, ya por último, cuando ya se evalúa el proyecto, ya tenemos el diseño planteado. Entonces aquí ya vimos pues que se explicaron los principales conceptos, se vio por etapas el diseño de los proyectos, se clasificaron los tipos de proyectos, ya podemos entender qué tipos de proyectos hay, y lo más importante es que con esta presentación se motiva a que el estudiante mire su entorno, vea si hay necesidades y posibles alternativas de solución. Muchísimas gracias y espero se haya tenido una clara presentación de lo que es el curso de diseño de proyectos.